En marzo de 2009, en la ciudad de Tracy, estado de California, desapareció Sandra Cantu, de 8 años. Vivía con su mamá, María, su hermano Thomas y sus hermanas Miranda y Simone. Aunque sus padres estaban divorciados, Sandra mantenía una buena relación con su padre, Daniel. Sandra era una niña muy activa, sociable y despreocupada. Le encantaba pasar tiempo al aire libre, hacía amigos con facilidad y todos los días iba a la escuela con mucho entusiasmo. El 27 de marzo de 2009, después de las clases, Sandra regresó a casa, dejó su mochila, se cambió y se puso una camiseta de Hello Kitty y luego salió a jugar con sus amigos en Orchard Estates Mobile Home Park, donde vivía su familia. Esa noche, cuando María llamó a los niños para que regresaran a casa, Sandra no volvió. Sus familiares y vecinos comenzaron a buscarla sin éxito y, a las 7:30 de la noche, María reportó la desaparición de su hija al número de emergencias 911. A partir de ese momento comenzó una investigación a gran escala. Amigos, voy a interrumpirlos un momento. Me da mucha curiosidad saber de dónde es mi audiencia, así que quiero pedirles que me cuenten desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es donde ustedes están. Gracias por su atención. Escríbanlo en los comentarios y yo continúo. Well, I have a missing daughter. Okay, how old is she? She's 8. When's the last time you saw her? Oh, about 3. She told me she was going over to this one girl to play, and she hasn't been home. And I went looking all over. Debido a su edad, desde el primer momento la situación fue considerada extremadamente grave. Los detectives recurrieron de inmediato a perros de búsqueda. Les dieron a oler la ropa de Sandra para que siguieran su rastro e intentaran determinar la dirección en la que se había desplazado. Afuera, los perros guiaron con seguridad a los policías desde Orchard Estates Mobile Home Park hasta la carretera principal. Pero allí, el rastro se perdió de manera repentina. Los detectives también recorrieron todo el complejo residencial con una fotografía de Sandra, aunque en realidad casi no fue necesaria. Todos la conocían. Todos estaban sinceramente preocupados por su desaparición, pero, aún así, nadie pudo aportar información que ayudara a entender qué le había sucedido. A missing 8-year-old Tracy girl, it continues this morning. Investigators say Sandra Cantu walked away from her home at the Orchard Estates Mobile Home Park in Tracy. KCRA3 Sherikina Shams live in Tracy where the search continues right now. Well, good morning. Behind me is the Orchard Estates Mobile Home Park. You can see Tracy police are stationed out here, and we've watched this morning as they've stopped and questioned people driving out of the mobile home park to get their day started today. Now, this is part of the police investigation unfolding in front of us. There's also what the volunteers are doing, and there's been an emotional search for the little girl. And I wish we didn't have to be here. And I wish she was at home with her family. And I hope if somebody has her, they bring her home. She needs to be home with her family and her friends and all these people that care. Because we all care. That's why we're all here. And that's the voice of just one of some estimated 300 volunteers looking for the girl over the weekend. 8-year-old Sandra Cantu is Hispanic, 4 feet tall, and weighs 45 pounds with brown hair and brown eyes. So far, what we know from that surveillance tape is that it shows little Sandra Cantu leaving the mobile home park about 4 p.m. and then returning and then walking away again. So the question, where did she walk to that last time that she was being seen on that tape? And where is she today is what everybody would like to know. The investigation out here continues. Police say if you know anything, you're urged to contact Tracy Police. Más tarde, uno de los agentes contó que la cantidad de residentes del parque con antecedentes penales muy graves era realmente preocupante. Entre ellos había personas condenadas por delitos sexuales que vivían cerca de Sandra. También llamó la atención el conductor de un camión de helados, a quien los vecinos consideraban tan sospechoso por su comportamiento con los niños que cada vez que aparecía por la zona lo ahuyentaban. Mientras los investigadores entrevistaban a los residentes, el abuelo de Sandra, Joe, propuso revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado muy poco tiempo antes, después de que sufriera un robo con allanamiento. En las imágenes se veía a Sandra salir de la casa exactamente como María había contado, rumbo a jugar. Poco después, regresó, brincando alegremente al cruzar la calle. Parecía que iba de vuelta a casa, pero, en lugar de subir las escaleras hacia la vivienda, de pronto se dio la vuelta y caminó por la calle en dirección a una de las salidas del parque.
Sandra no volvió a aparecer en ninguna otra grabación. Nunca regresó al campo de visión de las cámaras. Eso significaba que, muy probablemente, había salido del parque. Pero Sandra sabía perfectamente que no podía salir de allí sin estar acompañada por un familiar o por un adulto en quien confiara. Por eso, al ver que se dirigía hacia la salida, los policías supusieron que algo o alguien a quien conocía había llamado su atención. Sandra llevaba ya bastante tiempo sin ver en persona a su padre, Daniel. La policía también descubrió que entre él y María existía una disputa económica relacionada con la custodia de los hijos. Sin embargo, María aseguró a los detectives que Daniel jamás podría haber estado involucrado en la desaparición de su hija. A pesar de todos los desacuerdos tras el divorcio, él tenía una excelente relación con Sandra y ella lo quería de verdad. Aún así, la atención de los medios de comunicación se concentró en gran medida en Daniel. Los periodistas competían entre sí para conseguir una entrevista con él. Tell us a little bit about what we were reporting today. Kyle, saying that you had gone to Mexico. Speak to that. What would you like me to say about it? Obviously, you're not in Mexico. I'm right here in front of me. All I know is I received a call from my sister stating that my daughter was missing Friday, and this was on a Saturday. I rushed out here. I stood for a day, and I needed to get back for my job. And I think that the reason why it's important for us to do this interview is because if the attention is taken off of you, then the attention can be put on the real person, if there is a person that abducted Sandra, or the search, instead of these things that are kind of thwarting people. It's like I told the detective, do everything you need to do your job to the best of your ability. So, do your job, do the best thing you can do. Thank you for all your prayers. I mean, I love you. If you can get to a phone, dial 911, babe. Call somebody, run. Do anything you can do. But please try and get home. So much, I appreciate it. Daniel vivía muy lejos de la ciudad, y sus compañeros de trabajo confirmaron que había pasado todo el fin de semana trabajando. Los detectives estaban convencidos de que no tenía ninguna relación con la desaparición de su hija. 48 horas después de la desaparición, los investigadores ya estaban analizando más de 700 reportes. Según ellos, hasta ese momento ninguno indicaba que Sandra hubiera muerto. Supuestamente, una niña con sus características había sido vista en distintos puntos del estado. Estamos recibiendo reportes de personas de toda California que aseguran haberla visto. Sin duda, eso podría significar que sigue con vida. Las estadísticas indican que lo más probable es que Sandra todavía esté en Tracy. Pero si recibimos información desde Nevada o Southern California o desde cualquier otro lugar, la verificaremos sin falta, declaró uno de los oficiales. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando y la policía local necesitaba recursos adicionales. A la investigación se incorporó el equipo CARD, Child Abduction Rapid Deployment, una unidad especial del FBI dedicada a responder de manera inmediata a los secuestros de menores. Las primeras horas tras la desaparición de un niño son decisivas, pero nadie sabía cuánto tiempo llevaba realmente desaparecida Sandra. Ya habían pasado varias horas desde que salió de su tráiler. Era imposible determinar si había sido secuestrada apenas salió o si todavía había estado jugando durante un buen rato antes de que ocurriera algo terrible. El agente especial Joseph Bryan, quien dirigía el equipo CARD, señaló que, según las estadísticas, después de un lapso como ese, un estremecedor y doloroso 97% de los niños secuestrados ya habían sido asesinados. Pero, mientras no apareciera un cuerpo, los investigadores debían concentrarse en ese 3% que todavía dejaba espacio para la esperanza. Para entonces, ya participaban en la búsqueda más de 200 agentes del orden de distintas instituciones de todo el país. Hasta ese momento, en el norte de California, solo se había realizado una operación de búsqueda de una magnitud similar. La jefa del Tracy Police Department contaba que literalmente tenía que ordenarles a sus agentes que regresaran a casa y durmieran al menos un poco. Trabajaban sin descanso, temiendo que justo durante esas pocas horas de sueño se perdiera la oportunidad de encontrar a Sandra. Al comienzo de la semana siguiente, la comunidad se reunió en una vigilia con velas. Thomas confesó que, desde ese momento, sentía que esta historia difícilmente tendría un final feliz. Estaba convencido de que algo terrible le había sucedido a su hermana menor, aunque todos a su alrededor intentaban no perder la esperanza. Para él,
Aquella reunión era más una oportunidad para compartir el dolor con sus seres queridos y apoyar a María. Alrededor de las 8:30 de la noche, los investigadores, que también estaban presentes en el evento, recibieron un giro inesperado en el caso. Una vecina llamada Melissa corrió hacia ellos. Estaba tan asustada y alterada que apenas podía respirar. Melissa vivía a solo unos cuantos tráileres de la familia de Sandra y acababa de encontrar una nota escrita a mano junto a los buzones. Lo que decía era tan impactante que dejó caer el papel de las manos y salió corriendo de inmediato en busca de los policías. La nota decía: Cantu está encerrada en una maleta robada, arrojada al agua en el cruce de BTI Road y Whitehall Road. Testigo. Melissa tenía motivos para estar tan aterrada. El contenido de la nota era sumamente inquietante, pero el propio mensaje resultaba extraño. Parecía que algunas faltas de ortografía habían sido cometidas a propósito, como si quien la escribió estuviera intentando ocultar su identidad. A pesar de que era la primera evidencia física real del caso, había algo que despertaba sospechas. Esa noche, soplaba un viento muy fuerte. Casi todos los residentes estaban en la vigilia, se sabía exactamente dónde estaban, y la policía llevaba varios días patrullando las calles sin interrupción. Parecía extraño que la nota hubiera aparecido justo en ese momento y precisamente en ese lugar. ¿Habría esperado a alguien a que todos asistieran al evento para dejarla apenas unos minutos antes de que fuera encontrada? ¿Era una nota falsa? ¿Quién la había escrito? Las preguntas eran muchas más que las respuestas. Lo primero que hicieron fue pedirle a Melissa que acudiera al FBI para dar una declaración oficial. Además de ser vecina de la familia, Melissa trabajaba en la escuela dominical de la iglesia de su abuelo, quien era pastor de la comunidad. Tras divorciarse varios años antes y terminar recientemente otra relación, vivía junto con sus abuelos y su hija de 5 años. Sandra y sus hermanas solían ir al tráiler de ellos para jugar con la pequeña. Aunque Sandra no asistía a esa iglesia, tanto ella como sus hermanos conocían muy bien a Melissa, y con el tiempo, ella se había convertido en una amiga cercana de la familia. Melissa contó que, cuando encontró la nota, ni siquiera miró a su alrededor para ver si había alguien sospechoso cerca. Los investigadores le pidieron permiso para revisar su automóvil, y ella aceptó. En la guantera encontraron una nota adhesiva post-it, con varias palabras escritas, sobre las cuales alguien había tachado cuidadosamente el contenido. Por precaución, enviaron la nota a peritaje, pero permitieron que Melissa regresara a casa mientras la atención principal seguía centrada en el mensaje anónimo. Al mismo tiempo, Melissa entregó a los investigadores una lista de personas que, según ella, debían ser investigadas. El primero era un hombre que vivía en el parque y que, según afirmó, tenía antecedentes relacionados con drogar a menores. Otro era un hombre al que habían visto besar a Sandra en los labios y acariciarle el cabello. También mencionó a otras 2 personas, un padre y su hijo. Según Melissa, en sus teléfonos había fotografías de niñas pequeñas, entre ellas varias imágenes de Sandra, incluida una donde estaba sentada sobre las piernas de uno de ellos. Los 4 aceptaron presentarse voluntariamente para ser interrogados. Para sorpresa de los investigadores, el hombre que había besado a Sandra reconoció abiertamente que se sentía atraído por niñas pequeñas. Al mismo tiempo, describió aquello como un afecto inofensivo y negó categóricamente cualquier relación con la desaparición de Sandra. En los teléfonos del padre y del hijo realmente encontraron fotografías de varios niños. Eso generó una gran preocupación, ya que no eran familiares de ninguno de ellos. Sin embargo, ambos insistieron en que no sabían absolutamente nada sobre la desaparición. 3 de los sospechosos incluso aceptaron someterse voluntariamente a una prueba de polígrafo. Aunque los resultados de ese examen no pueden utilizarse como prueba en un juicio, querían demostrar de cualquier forma que no tenían ninguna relación con el caso. Uno de ellos, precisamente el hombre que admitió haber besado a Sandra, aprobó la prueba sin mostrar señales de engaño. Los otros 2 no la aprobaron. Aún así, no había pruebas suficientes para presentar cargos. Los investigadores decidieron seguir vigilando de cerca a todos esos hombres, ya que ahora les preocupaban circunstancias que iban mucho más allá del caso de Sandra. Sin embargo, en ese momento solo había una prioridad: encontrar a la niña desaparecida de 8 años. It's been a week since 8-year-old Sandra Cantu left home to play in California and never returned. Authorities in Tracy are tracking down hundreds of leads this morning and raising the reward for information on the girl. Investigators are sifting through trash in the local landfill, searching nearby rivers, and reviewing surveillance video in hopes of finding 8-year-old Sandra Cantu.
They questioned me about a bunch of things. Police have questioned Sandra's father, but Daniel Cantu, who's returned from Mexico, says he hasn't seen her in a year and is willing to take a lie detector test. I could care less about, yes, I have no problems with any of it. They've also spoken with this man, Frank Wohler, a neighbor who admits he kissed the second grader on the lips 2 years ago. Impulse, just being friendly. I do some of my students also. FBI agents and Tracy police have searched nearby homes and towed vehicles to test for evidence. The quality of leads that have come in have led investigators to be pretty upbeat that we're going to have a conclusion of this case here shortly. Sandra's image is everywhere in this small community. Residents continue nightly vigils, hoping their thoughts and prayers are answered soon. Hattie Kaufman, CBS News, Los Angeles. Los investigadores decidieron volver a hablar con Melissa. Era evidente que conocía muy bien a los residentes del parque, y aparte de ella, nadie había aportado hasta entonces información que pudiera impulsar significativamente la investigación. Después de hablar con los vecinos, los detectives comenzaron a escuchar opiniones muy parecidas. Muchos decían que Melissa solía entrometerse en los asuntos de los demás o incluso inventaba historias para llamar la atención, lograr que la gente hablara con ella o sintiera compasión por ella. Según los residentes, le gustaba ser el centro de atención. Los investigadores empezaron a preguntarse si ese rasgo explicaba su extraño comportamiento o si, en realidad, era una testigo auténtica que simplemente actuaba de una manera poco común. Durante la investigación descubrieron que Melissa tenía diagnóstico de trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. También tenía antecedentes con la justicia. Había cometido robos en varias ocasiones. Varias veces aceptó los cargos sin presentar objeciones o cumplió condenas de prisión. Además, Melissa había sido considerada persona de interés en varias investigaciones por incendios provocados, aunque abandonó la ciudad antes de que esas investigaciones arrojaran resultados. En 2003, presentó una solicitud de bancarrota, declarando importantes deudas por tarjetas de crédito y gastos médicos. En ese momento las iba pagando poco a poco con su salario como maestra. Cuando los investigadores intentaron volver a comunicarse con Melissa para hacerle más preguntas, descubrieron que ella misma había acudido al hospital después de tragarse una hoja de afeitar. Más tarde aseguró que eso había ocurrido porque supuestamente caminaba dormida. Aunque su estado era estable, se negó a prestar nuevas declaraciones. Mientras tanto, la policía, junto con el equipo de búsqueda y rescate, se dirigió al lugar señalado en la nota anónima. Las indicaciones los llevaron hasta un estanque de irrigación donde desembocaban canales de drenaje y aguas residuales. El estanque tenía aproximadamente 150 yardas de largo y cerca de 30 yardas de ancho. Las condiciones eran espantosas. El olor era tan intenso y el agua estaba tan espesa por todo tipo de desechos que los rescatistas no podían llegar al fondo ni ver absolutamente nada bajo la superficie. La visibilidad era prácticamente nula, era imposible distinguir incluso la propia mano frente al rostro. Trabajar en esas condiciones era peligroso. No había nada flotando en la superficie ni rastros sospechosos en la orilla. A menos que algo emergiera por sí solo, prácticamente no había forma de saber qué había en el fondo. Ya habían pasado 10 dolorosos días desde el inicio de la búsqueda de Sandra. Muy pronto, el caso de desaparición estaba a punto de convertirse en una investigación por homicidio. Los policías continuaban vigilando el estanque de irrigación. Una mañana, cuando un trabajador comenzó a drenar el agua, una maleta negra salió a la superficie. Había quedado atascada en el lodo, justo junto a la orilla. La maleta estaba cerrada con llave y además firmemente amarrada con un cordón. Era evidente que quien la había cerrado había hecho un gran esfuerzo para dificultar al máximo que pudiera abrirse. Cuando sacaron la maleta a la orilla, su peso prácticamente no dejaba dudas de que los peores temores estaban a punto de confirmarse. Dentro, acurrucado en posición fetal, estaba el cuerpo de Sandra Cantu. Todavía llevaba puestos los leggings negros y su camiseta favorita de Hello Kitty. En el cuerpo encontraron cortes y alrededor de la cabeza tenía atada una tira de tela rasgada. Estaba empapada de sangre y anudada a modo de lazo corredizo. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de la muerte había sido asfixia, muy probablemente provocada con ese mismo lazo. Antes de morir, a Sandra le administraron alprazolam. Los peritos también determinaron que había sido víctima de agresión sexual. Sin embargo, no encontraron rastros de ADN ajeno en su cuerpo.
Los médicos forenses concluyeron que la agresión sexual había sido cometida utilizando un objeto no identificado y que el asesinato ocurrió apenas unas horas después de que Sandra apareciera por última vez en la cámara de seguridad. Search for a little girl missing in California is now a hunt for a killer. The body of 8-year-old Sandra Cantu was found hidden not far from her hometown. Ever since she disappeared, volunteers in Tracy had been determined to find her. Now, the city's police chief is determined to find her killer. We will be determining the person or persons responsible for this reprehensible act, and we will bring them to justice. On the 10th day of searching for Sandra, investigators were called to an irrigation pond about 2 miles from the girl's home. Farm workers draining the pond had found something suspicious. As the water began to flow, an object floated to the surface. They identified it as a black container. Inside the bag, we located the body of Sandra Cantu. The search for the second grader had been intense, with every passing day getting harder for her mother. How are you holding up? Not very good. I miss my baby. I miss my little girl. La niña de 8 años que conocía toda la comunidad ya no estaba. La misma Sandra que casi todos los días tocaba la puerta de los vecinos para preguntar si sus hijos podían salir a jugar. La misma niña a la que muchas veces invitaban a cenar y trataban como si fuera parte de su propia familia. A partir de la evidencia reunida, los investigadores elaboraron rápidamente un perfil psicológico del posible responsable. Según ellos, se trataba de un hombre blanco de entre 25 y 40 años, con antecedentes penales relacionados con delitos sexuales o con la posesión de material ilegal que involucraba a menores. También creían que era alguien a quien Sandra conocía y en quien confiaba. Muy probablemente un vecino de Orchard Estates Mobile Home Park o una persona cercana a alguno de sus residentes. No parecía tratarse de un secuestro al azar. Todo indicaba que Sandra conocía a quien le hizo daño. Todos los delincuentes sexuales registrados que vivían en la zona fueron investigados minuciosamente. Cada uno contaba con una coartada confirmada. Mientras entrevistaban a los residentes que vivían cerca del estanque de irrigación, uno de ellos recordó algo fuera de lo común. En ese momento no le dio demasiada importancia, pero ahora aquella observación podía resultar clave. El hombre vivía muy cerca del canal y contó que el viernes en que Sandra desapareció, vio una camioneta SUV de 2 tonos, color morado oscuro. El vehículo tenía un aspecto muy llamativo y no pertenecía a ninguno de los vecinos. Además, estaba estacionado en un lugar poco habitual, ya que, debido al terreno pantanoso, la gente normalmente evitaba esa zona. Aquello le pareció tan sospechoso que decidió acercarse al vehículo para ver si conocía al conductor, pero la camioneta estaba vacía. Mientras permanecía junto a ella mirando a su alrededor, una mujer salió corriendo de entre los árboles. «Tuve que detenerme para ir al baño», explicó. Después de decir eso, subió rápidamente al vehículo y se marchó. La descripción proporcionada por el testigo coincidía por completo con Melissa Huckabee. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron que efectivamente conducía un vehículo con esas características. Al revisar nuevamente los videos, los investigadores determinaron que aproximadamente a las 3:30 de la tarde, Melissa subió a su camioneta SUV, estacionada justo frente a la casa de Sandra, y condujo hacia su vivienda, ubicada a la izquierda de la casa de la familia Cantu. Más tarde se dirigió a la iglesia de sus abuelos y, alrededor de las 5:30 de la tarde, el mismo residente la vio cerca del estanque. Aunque Melissa seguía hospitalizada y durante un tiempo la policía evitó molestarla, la situación había cambiado. Ya no la consideraban una testigo ni simplemente una persona de interés. A partir de ese momento, se convirtió en la principal sospechosa. Los investigadores fueron a verla con la intención de verificar definitivamente todas sus declaraciones. Sin embargo, Melissa insistió en que no sabía nada sobre la desaparición de Sandra y que únicamente había entregado a la policía la nota que encontró por casualidad. Melissa también declaró que, alrededor de las 4 de la tarde, cuando Sandra fue vista con vida por última vez, ella se encontraba en su iglesia decorando el salón de la escuela dominical. Afirmó que no había visto nada sospechoso en la zona donde desapareció la niña. Por supuesto, los investigadores le pidieron que respaldara su coartada. Para ello, revisaron los registros de llamadas telefónicas. Durante esa revisión salió a la luz otro detalle importante. Había sido la propia Melissa quien llamó a la policía para denunciar que supuestamente le habían robado una maleta del patio de su casa.
También contó que, al enterarse de la desaparición de Sandra, le envió un mensaje de texto a María. Dile a la policía que hoy, alrededor de las 4 de la tarde, también me robaron una maleta. No sé si eso pueda servir de algo. Más adelante, los investigadores descubrirían que esa misma maleta estaba relacionada con el caso. Era una maleta negra de la marca Eddie Bauer, exactamente del mismo modelo y color cuya desaparición Melissa había denunciado. Había otro detalle que resultaba extremadamente sospechoso. En la nota anónima que Melissa supuestamente encontró, no decía simplemente maleta, sino específicamente maleta robada. Existe una gran diferencia entre lo improbable y lo imposible. Si la versión de Melissa fuera cierta, significaría que el responsable vio por casualidad precisamente su maleta junto a la casa, decidió utilizarla para ocultar evidencias del crimen, logró hacerlo a plena luz del día, sin que nadie viera ni escuchara nada. Y, después, justamente Melissa encontró por casualidad una nota que describía lo ocurrido. Para los detectives, aquello no tenía absolutamente ningún sentido. Decidieron intervenir su teléfono. 2 días después de recibir el alta del hospital, Melissa llamó a María y la invitó a que Miranda, la hermana de Sandra, pasara la noche en su casa. Miranda efectivamente pasó la noche con Melissa, pero al regresar a casa le dijo a su madre que algo le había parecido extraño. Durante toda la noche, Melissa solo mencionó una vez la desaparición de Sandra. En cambio, parecía mucho más interesada en saber qué pruebas había conseguido ya la policía. El caso contra Melissa se fortalecía poco a poco, pero todas las pruebas seguían siendo circunstanciales. Poco después, otros vecinos se acercaron a los investigadores. Les contaron sobre un incidente ocurrido poco antes de la desaparición de Sandra. Según ellos, Melissa llevó sin permiso de sus padres a una niña vecina de 7 años al parque y pasó varias horas con ella. Cuando la menor regresó a casa, hablaba de forma confusa. Apenas podía expresarse con claridad y casi no podía mantenerse en pie. Sus padres la llevaron de inmediato al hospital. Los exámenes revelaron que le habían administrado benzodiazepinas, medicamentos del mismo grupo que posteriormente fueron encontrados en el organismo de Sandra. Melissa negó rotundamente haberle dado cualquier medicamento a la niña. Debido a la falta de pruebas, en ese momento no se presentaron cargos en su contra por ese caso. Sin embargo, cada vez más hechos comenzaban a señalar directamente a Melissa. Al darse cuenta de que la opinión pública empezaba a volverse rápidamente en su contra, aceptó conceder una entrevista a un periodista con la esperanza de limpiar su nombre. Over here and over at the church so much is because Sandra was my daughter's best friend and came over here almost every day to play with my daughter. And another thing is the suitcase. That was my suitcase. It was stolen out from in front of my house. In order to make a report, it was over $200. I had to go online and make a report, and I do not have access to the internet. So do you believe your missing suitcase was the same suitcase that Sandra was found in? I do not know. From what I can see on TV, it does not look like my suitcase. The police have not disclosed any information as to whether or not it is my suitcase. There was a situation where you and your daughter were out with another kid, and then what happened there? There was someone accused you of something? I had taken my daughter and one of her friends to the park, which I had done for the 3rd time that week. The mother was, I guess, at work, and the grandmother had told the little girl that she could go to the park, which she does all the time. And when the mother came home, she didn't know where she was. I'd given the mother my phone number, used my cell phone number in case there was anything to happen. Everything was fine. I brought her back. Police were called out at the time, and I was then called by my grandparents because her mother did not know that she was that she was with me. Después de que los investigadores conocieron el caso de la niña que presuntamente había recibido esos medicamentos, finalmente obtuvieron una orden para registrar el tráiler de Melissa y la iglesia donde servía su abuelo. Durante el registro del tráiler, las autoridades encontraron un cuaderno.
La letra coincidía completamente con la de la nota que Melissa supuestamente había encontrado junto a los buzones. La forma de escribir era tan característica que los peritos determinaron sin dificultad que ambos textos habían sido escritos por la misma persona. Poco después también llegaron los resultados del análisis de la nota adhesiva Post-it que anteriormente habían encontrado en la guantera de su automóvil. El resultado fue sumamente incriminatorio. En la hoja estaban escritas las palabras BTI Road, Whitehall Road y Water. Precisamente esos nombres y la referencia al agua aparecían en la nota anónima. Durante el registro también encontraron alprazolam, un medicamento recetado oficialmente a Melissa. Era la misma sustancia que los especialistas habían detectado en el organismo de Sandra. El registro de la iglesia produjo resultados aún más impactantes. Los investigadores encontraron un objeto de madera con rastros de sangre. Más tarde, los análisis confirmaron que esa sangre pertenecía a Sandra. Además, los investigadores concluyeron que ese objeto estaba relacionado con la agresión sufrida por la niña. También descubrieron que a una de las persianas de la iglesia le faltaba una parte del cordón. Los expertos del FBI concluyeron que coincidía con el cordón utilizado para asegurar la maleta vinculada al caso. El 10 de abril, Melissa fue llevada nuevamente a un interrogatorio. Esta vez repitió exactamente la misma versión de los hechos que había dado antes. Pero ahora los detectives contaban con muchas más pruebas y estaban decididos a descubrir la verdad. Cuando los investigadores fueron presentándole una por una todas las pruebas recopiladas, Melissa no pudo soportarlo más. Rompió en llanto y comenzó a llorar desconsoladamente. Between 5:30 and 5:40, two people saw your car stopped on Whitehall Road. They saw you come from out of the bushes on Whitehall Road, and someone asked you what? When I was okay, and I said I was going to the bathroom. What were you doing, Melissa? Entre lágrimas, apenas pudo pronunciar unas palabras. Fue un accidente. Un accidente. No puedo vivir con esto. Lo único que merezco es morir. Nunca quise que todo terminara así. Ella solo. It was an accident. I told you it was an accident. I know it was. Accidents happen. Kill her. I went to church. I was there. And when I came outside, I looked at my suitcase. I went to pick it out and it was heavy. And she was in there. And she wasn't breathing or anything. What did she look like? She looked pale. And then I killed her. I thought that she was dead. And I panicked. So what happened? I tried to wake her up and she wouldn't wake up. But I didn't know what else to do. Melissa le contó a la policía que, supuestamente, Sandra la vio subir a su automóvil frente a la casa. Según su versión, por eso la niña se dio la vuelta en medio de la calle y se acercó al vehículo para saludarla. Melissa aseguró que Sandra vio la maleta en el asiento trasero y que, mientras ella no estaba mirando, se metió dentro jugando a las escondidas. Según dijo, la niña perdió la vida de manera accidental al quedarse atrapada. Melissa afirmó que solo cuando llegó a la iglesia y comenzó a sacar la maleta del automóvil, se dio cuenta de que Sandra estaba dentro. También declaró que intentó reanimarla, pero enseguida comprendió que ya era demasiado tarde. Presa del pánico, dijo que decidió ocultar lo ocurrido y arrojó la maleta al estanque de irrigación. Más tarde, los detectives contaron que casi no interrumpieron a Melissa, permitiéndole hablar libremente. Sin embargo, con cada nuevo detalle, su relato resultaba menos creíble. Los investigadores ya sabían que el cuerpo de Sandra había sido encontrado en una posición en la que era físicamente imposible que hubiera entrado por sí sola. Además, los peritos determinaron que en su organismo había alprazolam, que había sufrido una agresión y que posteriormente había sido asesinada. Todo eso desmentía por completo la versión de una muerte accidental. Para los detectives era evidente. No se trataba de un accidente. Era una historia cuidadosamente elaborada para ocultar un crimen. En cuanto Melissa terminó de hablar, le colocaron las esposas. Melissa Huckabee fue acusada oficialmente del secuestro y asesinato de Sandra Cantu. Más adelante, también enfrentó cargos separados por haber administrado sustancias a otra niña de 7 años y a su exnovio de 37 años. Sandra confiaba plenamente en Melissa. Si ella la hubiera llamado para acercarse al automóvil, la niña no habría sospechado absolutamente nada y habría ido con ella sin dudar. La policía creía que Melissa atrajo a Sandra al vehículo
muy probablemente diciéndole que la ayudara a decorar la iglesia. Para Sandra, aquello parecía una petición completamente normal, por lo que aceptó sin pensarlo. Después de eso, Melissa llevó a la niña a la iglesia de su abuelo, ubicada muy cerca. Allí, según la investigación, le administró un medicamento que hizo que perdiera el conocimiento o quedara completamente incapacitada para defenderse. Posteriormente la agredió, la asesinó y escondió su cuerpo dentro de la maleta. Mientras la familia y toda la comunidad buscaban desesperadamente a Sandra, Melissa tuvo tiempo de denunciar ante la policía el supuesto robo de su propia maleta, enviarle un mensaje a María, escribir una nota anónima e intentar presentarse como alguien que colaboraba para resolver el caso, construyendo la imagen de una supuesta heroína. And we have this story tonight. Accused child killer Melissa Huckabee returns to court on Thursday in Stockton. Huckabee, meanwhile, sits in the San Joaquin County Jail, and jail records show that she has been showing some strange behavior of late. 28-year-old Melissa Huckabee is charged with kidnapping, rape, and the killing of 8-year-old Sandra Cantu. Her strange behavior in August prompted 4 different incident reports in jail. Among them are on August 12th, a custody officer writes, "I found Huckabee laying on the floor next to her bed. She stated that she felt dizzy and passed out. A half hour later, an officer noted, I saw Huckabee sitting next to her bed with a trash can. When I asked her what was wrong, she replied, I took pills. 3 days later, a report read, inmate Huckabee was hiding behind mattress with a blanket around her neck. To safety cell per psych. And later, she refused dinner. Because there is a gag order in place, no one is commenting on the incidents. And that same gag order has kept the autopsy report sealed, which keeps secret the cause of Sandra Cantu's death. Gag orders and grand jury indictments have become more frequent tools in San Joaquin County. Over the last 8 months, the district attorney has gone to the grand jury 4 times for indictments, and the court has issued gag orders in 3 of those cases. The defense's latest motion was to file for more evidence to be turned over, but so far has not put in motion to move the trial out of the county. Yet that looms as a likely possibility. The district attorney's office may announce soon as to whether or not it will seek the death penalty. Now, Huckabee is expected to enter a plea on Thursday, and the judge could set a trial date as well. Melissa no se declaró culpable, y sus abogados centraron la defensa principalmente en su estado de salud mental. Afirmaron que poco antes de su arresto le habían diagnosticado depresión maníaca y esquizofrenia, y sostuvieron que, al momento de los hechos, atravesaba una condición psicológica extremadamente grave. La defensa también aseguró que, cuando Melissa tenía 19 años, presuntamente fue víctima de una agresión sexual por parte de un policía. Según sus abogados, ese hecho le provocó un profundo trauma psicológico del que nunca logró recuperarse. También señalaron que Melissa jamás buscó ayuda profesional y que casi nunca hablaba de lo ocurrido. Durante su estancia en prisión, Melissa intentó hacerse daño en varias ocasiones. Con frecuencia llegaba a las audiencias con heridas recientes en el cuerpo. Debido al alto riesgo de suicidio, las autoridades penitenciarias la mantuvieron bajo vigilancia permanente. Los padres de Melissa confesaron que estaban conmocionados al descubrir que su propia hija se encontraba en el centro de un crimen tan terrible. Aseguraban que nunca habían visto en ella señales de agresividad. Sus amigos también hablaban de Melissa de forma positiva. Decían que era una madre dedicada, una buena vecina y una persona amable y cordial que siempre trataba a los demás con bondad. Durante una de las audiencias, la madre de Melissa, Judy, se dirigió a María para pedirle perdón. He sentido su dolor y entiendo la rabia que seguramente ha vivido. De madre a madre, lo siento profundamente. Cada vez que me siento en esta sala del tribunal, me imagino en su lugar y siento su sufrimiento. Si pudiera darle la justicia que merece, eso significaría que su pequeña hija estaría ahora mismo viva entre sus brazos. Cuando Melissa se enfrentó a la enorme cantidad de pruebas que la fiscalía estaba preparada para presentar ante el tribunal, aceptó reconocer parcialmente su responsabilidad y cambió su versión anterior de los hechos. Reconoció oficialmente su culpabilidad por asesinato en primer grado y por el secuestro de Sandra Cantu. Como parte del acuerdo con la fiscalía, se retiraron los cargos relacionados con la agresión contra Sandra y con la administración de sustancias. Gracias a su declaración de culpabilidad, Melissa evitó la pena de muerte. Además, fueron retirados otros cargos relacionados con la agresión contra Sandra, la administración de sustancias, así como los casos vinculados con su exnovio de 37 años y con la niña vecina de 7 años. It is not enough that I say I'm sorry, but that is all I can do.
From the day Sandra has died, I've had to live with the consequences of what I've done. For the rest of my life, I'm going to have to live with these feelings. I loved Sandra a great deal. She was a sweet, innocent little girl who did not deserve to have such a short life. I alone are responsible for Sandra's death. I would like to apologize directly to you, Maria, for all of the pain that I've caused. I should not have taken Sandra from you. And I want you to know that she did not suffer, and I did not sexually molest your daughter. I would also like to apologize to my own daughter, whom I've lost. I hope that someday you will forgive me. I love you a great deal, and I hope to see you again someday soon. I owe an apology to the people of Tracy, the police officers who spent so much time looking for Sandra. I know in my heart that God has forgiven me. And I know my family has forgiven me. And I'm asking you, Maria, for your forgiveness. I can't imagine forgiving somebody who would harm my own daughter, but I hope that someday you can forgive me. Maria, I wish I could give you an explanation for what happened. I owe you an explanation. I still cannot understand why I did what I did. Every day, I try to discover my motivation, but I still do not have an answer. This is a question I will struggle with for the rest of my life. And I hope that this apology will help you in some way by accepting responsibility for what I have done. I hope that I can give you some peace. Sin embargo, el fiscal subrayó que, considerando las graves lesiones documentadas por el médico forense durante la autopsia, así como el objeto utilizado durante la agresión, le resultaba muy difícil creer que Sandra Cantu no hubiera sufrido enormemente. Lamentablemente, debo decir que, considerando las lesiones documentadas durante la autopsia y el objeto que fue utilizado, me resulta muy difícil creer que Sandra Cantu no haya sufrido, declaró el fiscal. El padre de Sandra, Daniel, también se dirigió a Melissa en la sala del tribunal. Pronunció un discurso profundamente emotivo. You took the life of an innocent little girl, and she didn't do nothing. She's not even old enough to decide to eat ice cream yet. And nothing changes, and nothing's gonna change the fact whether I cry. There ain't nothing you do in life ever gonna change anything. Mr. Cantu, I need you to address your comments to me. She changed the lives of a lot of people. All I can say right now is repent and think about what you've done. I'm sorry. Según la ley, Melissa enfrentaba una condena que iba desde 25 años de prisión hasta cadena perpetua. Sin embargo, el juez le impuso la pena más severa posible: cadena perpetua en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional. Melissa Huckabee fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad anticipada. Hasta el día de hoy, Melissa Huckabee nunca ha confesado por completo lo que realmente le hizo a Sandra. Tampoco ha explicado jamás qué la llevó a cometer ese crimen. El fiscal del condado señaló que, en el pasado, existían alrededor de una veintena de incidentes en los que Melissa se había provocado lesiones a sí misma, había iniciado incendios o había agredido psicológica o verbalmente a otras personas. En su opinión, ese mismo patrón de comportamiento volvió a manifestarse después del asesinato de Sandra. Melissa buscaba convertirse en el centro de atención, incluso si para lograrlo debía involucrarse activamente en la investigación del crimen que ella misma había cometido. Would have been murder victim Sandra Cantu's 9th birthday. Her family and friends gathered to remember her short life and to honor those who had tried to save her. KCRA3's Damani Lewis is live for us in Tracy with more on this painful birthday observance. You can see there's a happy birthday balloon here on this tree, as well as several flowers at the base of this tree that was dedicated to Sandra Cantu. People in attendance called the service a celebration of life for Sandra.
times in our lives. A fitting opening song. She's a beautiful girl. For a mother who has needed a family and community to lean on through difficult times. Yeah, there's a lot more people than what I thought. Overwhelmed by the amount of support, Maria Chavez, mother of 8-year-old Sandra Cantu, found herself engulfed by friends and strangers alike, all here in support of what would have been the 9th birthday of Tracy's angel. For many here, they choose not to focus on the pain of the past. This is the celebration of life, absolutely. It's to go beyond the negativity that has happened and to keep the positive. That's where Sandra's strength is in this community. And every story shared of Sandra, a tear soon followed. But on this night, family members say they gained strength through the community. And comfort knowing Sandra is in a better place and her spirit free from harm. She was happy, she loved life.